Continuamos con el programa Plan Pastoral Arquidiocesano. Así es, y continuamos con este programa aquí junto a Suyapa y al padre Reinaldo Sordo, que nos están acompañando. Estamos hablando sobre el objetivo general de este plan, que tiene pues varios segmentos, podríamos decir, que son importantes que los conozcamos en esta mañana. Así es, vamos a continuar analizando uno de los aspectos más importantes. Todos son importantes, pero siento que el aspecto martirial es, dentro del objetivo general del plan, es uno de los aspectos más importantes, porque es a través del testimonio, del ejemplo de testimonio de nuestros mártires, que vamos a comprender un poquito más de lo que se trata el plan. Padre Reinaldo, explíquenos en el sentido martirial de nuestro plan. El señor arzobispo le gusta subrayar siempre de que este plan pastoral arquidiocesano ha sido elaborado en el año de la canonización de nuestro mártir San Óscar Arnulfo Romero, y durante todo el año estuvimos como reflexionando, viendo la figura de Monseñor Romero como testimonio, como mártir, ¿verdad?, por los pobres. El Papa lo ha propuesto como un modelo de los obispos y es modelo para los cristianos de todo el mundo. De hecho, a los jóvenes se los propuso también, ¿verdad? Y eso significa que Él tiene algo que nosotros debemos de saber percibir, y entonces debe de estar entre nosotros ese deseo martirial como iglesia. La verdad es que la iglesia siempre es martirial, porque debe de dar testimonio. De hecho, el documento de Aparecida nos invita precisamente a eso. Nuestra iglesia arquidiocesana debe de seguir siendo, con mayor ahínco, y de ahí que viene la cita, compañera de camino de nuestros hermanos más pobres, incluso hasta el martirio, nos dirá en este sentido. Y el señor arzobispo nos ha dicho en su carta pastoral: Cristo es mártir por excelencia. La iglesia debe de estar dispuesta al derramamiento de la sangre, jugarnos la vida por la fe. Sabemos que nuestro compromiso con el reino de Dios nos llevará a pagar consecuencias, ciertamente, porque estamos en el mundo y no somos del mundo. Entonces el mundo nos va a juzgar con sus propios criterios, pero nosotros lo que esperamos es el juicio de Dios. Y se propone en el plan pastoral un poco la espiritualidad del señor arzobispo San Óscar Arnulfo Romero, ¿verdad?, que nos invitaba a esto. De las homilías de San Óscar Romero extraemos una invitación a una devoción y espiritualidad encarnada, con las siguientes características. Una esperanza por el verdadero progreso de la sociedad, la necesidad de anunciar, predicar y trabajar el reino de Dios. La presencia de los mártires son esperanza para nuestro pueblo. Nos recuerdan que la Eucaristía es el centro de la vida de la fe. Nos deben inspirar comunión de amor, hacer una iglesia encarnada en los problemas de la gente, que la vida es sagrada, y nos recuerdan el gran compromiso con Cristo que tenemos todos los bautizados. De esa manera se está explicando esta parte, esta frase, que la iglesia arquidiocesana, ustedes y yo, debemos de ser martiriales, es decir, dar testimonio de lo que creemos. Eso es importante, padre, lo que usted acaba de mencionar. Bueno, tenemos un gran santo, ya casi a un año, ¿no?, de su canonización. Algunos lo vivieron en Roma, otros lo vivimos acá, pero, o sea, lo importante es que somos una sola iglesia y tenemos un gran ejemplo, y también podríamos decirlo un desafío, ¿no?, para nosotros como cristianos católicos salvadoreños. No podemos decir, el santo de Lima, Perú, de otros países. Tenemos uno acá en El Salvador que sabemos que en situaciones difíciles, pero no tuvo miedo. Entonces, nosotros en nuestras realidades también tenemos que ser esa luz, como dice la palabra, ¿no?, esa sal y esa luz. Entonces, como usted también lo mencionaba, pues este plan está realizado a base a hechos reales acá en nuestro país, no de otro lado, y específicamente de la arquidiócesis Suyapa. Así es. Vamos a continuar. El siguiente aspecto es el aspecto propositivo. Queremos una iglesia propositiva, una iglesia que se involucra y acompaña y fructifica y que festeja. Explíquenos un poco, padre Reinaldo, qué significa
para un laico, para un sacerdote, para las personas, los consejos parroquiales, qué significa ser una iglesia propositiva. Así es. La comunidad que nos reunimos en esa asamblea estuvimos reflexionando y se hacen algunos énfasis sobre lo que es una iglesia propositiva. Y en primer lugar es una iglesia arquidiocesana que primerea, es decir, que se involucra, que acompaña, que fructifica, que festeja. La comunidad evangelizadora experimenta que el Señor tomó la iniciativa, la ha primereado en el amor, ¿verdad? Nos ha gustado mucho esa frase del Papa Francisco, muy de él, y que aquí entre nosotros vemos que lo necesitamos. Además de eso, como consecuencia, la iglesia sabe involucrarse, ¿verdad? Es decir, así como Jesús que lavó los pies de sus discípulos, el Señor se involucra e involucra a los suyos, poniéndose de rodilla entre ellos, entre los demás, para lavarle los pies. Pero luego dice a los discípulos: seréis felices si hacéis esto. Juan 13:17, es decir, si somos capaces de amar, somos capaces de servir. Luego la comunidad evangelizadora se dispone a acompañar, ¿verdad? Es una iglesia que acompaña, no una iglesia que desde el templo parroquial pues dice cosas y pues ya estuvo, hasta ahí se quedó, sino que no, es una iglesia que acompaña, que se acerca, que está allí en medio de los demás y que también se involucra con los demás. Es fiel al don del Señor, también sabe fructificar, sabe dar sus frutos. La comunidad evangelizadora siempre está atenta a los frutos porque el Señor la quiere fecunda. Cuida el trigo y no pierde la paz por la cizaña, como ya lo inspira el Evangelio. Y por último, la comunidad evangelizadora gozosa siempre sabe festejar, sabe celebrar, festeja cada pequeña victoria, cada paso adelante en la evangelización. La evangelización gozosa se vuelve belleza en la liturgia, en medio de la exigencia diaria de extender el bien. Entonces eso un poco en lo que se refiere que es una iglesia que primerea, pero también una iglesia comprometida con la nueva evangelización, ¿verdad? Es una iglesia que está atenta a los nuevos desafíos. Es una iglesia que está dispuesta a tomar la iniciativa como laicos, como sacerdotes, como parroquias, como vicarías, como diócesis, ¿verdad? En una ocasión estaba haciendo cola en un lugar y se acerca una señora, ¿verdad? Y me dice, ¿y usted va a la iglesia? No andaba yo vestido así con mi cuello clerical, ¿verdad? ¿Y usted va a la iglesia? Me dice. Sí, le digo, voy a la iglesia. Pues sí, pero a la iglesia católica, me dice. Sí, voy a la iglesia católica. Y entonces empezó a evangelizarme, ¿verdad? Ahí en medio. Y estábamos prácticamente en la calle haciendo cola, etcétera. Y ya cuando le dije que era sacerdote, estaba muy contenta y siguió platicando, y donde salí todo lo demás. Pero ella estaba evangelizando, no me conocía, no sabía quién era, y ahí estaba haciendo esta iniciativa. Esta es la iglesia que Dios quiere ahora, ¿verdad? Una iglesia que es cada uno de nosotros, que lo sepamos. En tercer lugar, la iglesia está convocada a ser abogada de la justicia y defensora de los pobres ante las intolerables desigualdades sociales y económicas, porque son los murmullos que suben al cielo, que se dice en las Sagradas Escrituras y que Monseñor Romero también lo decía. Y finalmente el énfasis en esta parte: la opción preferencial por los pobres exige que prestemos especial atención a aquellos profesionales católicos que son responsables de las finanzas de las naciones, a quienes fomenten el empleo, los políticos que deben crear las condiciones para el desarrollo económico del país, para darles orientaciones éticas coherentes con la fe. Una de las cosas que reflexionaban los grupos y que vinieron de las parroquias, los aportes, era esto, ¿verdad? ¿Dónde están los católicos que están en esos lugares donde se están definiendo las políticas sociales, las políticas económicas, etcétera? Están ahí los católicos, reflexionábamos, ¿verdad? Y si están ahí, entonces deben de asumir su, ¿verdad?, su responsabilidad.
dice una palabra, ¿no? Coherentes con su fe. Así que no podemos tener o estar en un lugar y decir pues que o actuar como los demás. Cuando digo así, es decir, ¿no? Estar a veces en cosas o en situaciones que van en contra de nuestra fe. Porque nos digan, levante la mano porque X partido está a favor del aborto. Entonces es allí donde debemos de hacer la diferencia y debemos de saber en lo que estamos, ¿no? Cuando tenemos un encuentro con el Señor, decía el ahora santo Juan Pablo II, ¿no? Un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante, el cristiano no puede seguir siendo el mismo o igual. Y entonces usted lo mencionaba, ¿no? En esta reunión que pues también los hermanos dicen esto. A veces nosotros tenemos como miedo de hablar y decir, no, es que, como decían, no se meta en política. Esto no es ser político, eso es ser real, eso es ser cristiano, ¿no? Porque Jesús también lo hizo en su tiempo. Y pues hay diferentes realidades, pero pues siempre la iglesia sabemos que también en sus parroquias tienen escuelas, tienen talleres, ¿no? Porque eso también, no decirle pobrecito, necesita esto, no solo la palabra de Dios, sino también a través de todo este acompañamiento que da nuestra iglesia católica. Así es, y una iglesia propositiva, una iglesia que aboga por las realidades sociales que en estos momentos se viven, también es una iglesia que transforma, una iglesia que poco a poco va transformando las realidades que ahora se viven, que no eran las de hace 3 años, las de hace 10 años. Ahora las familias se ven afectadas tanto por la tecnología, por la violencia, por la inseguridad. Entonces ahora vamos a pedirle al Padre Reinaldo que nos explique cómo a través de ser una iglesia propositiva, una iglesia que aboga, se va transformando aquí y ahora nuestra sociedad. Sí, esa es una parte muy importante y que quiso hacer la comunidad de la arquidiócesis en el objetivo general, lo quiso que estuviese ahí. Y se decía que debe ser una iglesia que transforme aquí y ahora nuestra sociedad. ¿Qué significa una transformación aquí y ahora de nuestra sociedad? No se trata de un proyecto histórico, ¿verdad? Meramente histórico, que aquí se acabe, pues, ¿verdad? Sería una ideología. Eso es una ideología y las ideologías, pues, pasan, son pasajeras. No, el transformar y aquí y ahora quiere decir hacer presentes los valores del reino, aquí y ahora, ¿verdad? Y los valores del reino son fundamentales y no cambian nunca. Siempre están, porque son Dios lo ha mostrado que así creó el mundo y así quiere que sea el mundo, ¿verdad? Desde esa inspiradora frase del Señor Jesucristo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? Y eso significa un amor de donación y debe de buscar el bien. Amar es hacer el bien, dice el Papa Francisco, ¿no? Y entonces precisamente es hacer el bien. Y cuando está diciendo una transformadora, entonces la comunidad quiso subrayar esto. Nosotros, pues la arquidiócesis, en primer lugar, debemos manifestar que no estamos contentos con la sociedad que tenemos, ¿verdad? El año pasado decíamos esto y vean ustedes, estábamos vibrando todos porque ahora ya en este momento de nuestra vida social, política y económica, pues lo estamos notando también y pues era una cosa que estaba ahí latente. Tener la conciencia de que no estoy en donde yo aspiro a estar. Donde aspiro a estar es el valor del reino, la utopía del reino, ¿verdad? Yo veo aquí que hay familias desintegradas, ¿verdad? Esto no corresponde a los valores del reino, hay que trabajar por eso. Yo veo aquí niños que no están en la escuela. Entonces, y para que un niño tenga la mejor vida que pueda tener y aspirar a más, debe de estudiar, ¿verdad? Entonces eso no concuerda, esos valores del reino no están concordando con la realidad que tenemos. Entonces significa que hay que transformar. Luego, en el segundo énfasis, evangelizar siempre evangelizar significa para la iglesia llevar la buena nueva a todos los ambientes de la humanidad y con su influjo transformar desde dentro, renovar en la misma humanidad. Evangelii Nuntiandi número 18, se lee eso. Y también lo retoma la carta del Papa del Papa San Juan Pablo II, ¿verdad? Cuando en la carta a los laicos les dice eso, ¿verdad? Que ellos deben de transformar las cosas desde dentro,
¿verdad? Les está diciendo, y es el compromiso laical sobre todo. Se trata de alcanzar y transformar con la fuerza del Evangelio los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras, modelos, etcétera. La Iglesia, o mejor dicho, el Evangelio debe de permear todas esas dimensiones. Y finalmente, el tercer énfasis, debemos promover caminos eclesiales más efectivos, con la preparación y compromiso de los laicos para intervenir en los asuntos sociales. Documento de Aparecida 400. Debemos promover la vocación, misión propia del laico en la transformación de las realidades temporales. Y lo que notamos a veces es que ciertamente hay un gusto muy grande por las cosas intraeclesiales, en el sentido de estar en los diferentes grupos de la Iglesia, ¿verdad? Pero a veces nosotros podríamos confundir y pensar que esa es la tarea propia del laico. Y ciertamente ahí debe de estar, pero sobre todo, ¿verdad? Aquí donde está inspirando estos textos ahora, ¿verdad? Ahí los caminos eclesiales más efectivos, preparación, compromiso de los laicos para intervenir en asuntos sociales, ¿verdad? Entonces necesitamos laicos ahí donde se toman las decisiones para el bien común. Así es, padre. Bueno, realmente hay mucho, sí. Yo sé, pero estamos como haciendo un resumen para que también ustedes en sus parroquias y los que no han adquirido todavía pues este plan lo puedan hacer en una tercera edición, ¿verdad? Porque ya se acabó, dice el padre, pero muy pronto estará la tercera edición. Y ya casi para ir finalizando su yapa de amigos oyentes y televidentes, falta un punto interesante también, para testimoniar el reino de Dios. Qué interesante, y esto va dentro del objetivo. Sí, es cierto. Y se subrayaba esta parte para, como decía, no confundirnos, ¿verdad? La misión de la Iglesia no es una ideología, sino que es trascendente. Va más allá de lo meramente de este mundo, y lo que hacemos en este mundo va en vistas al reino de Dios, porque podríamos confundirnos, sí, y no debemos de confundirnos. Por eso se ponen estos énfasis. La Iglesia tiene como misión propia y específica comunicar la vida de Jesucristo a todas las personas, anunciando la palabra, administrando los sacramentos, practicando la caridad, dice el documento de Aparecida. El amor se muestra en las obras más que en las palabras. No todo el que me diga Señor, Señor, encontrará el reino de los cielos. Todo nuestro compromiso cristiano lo hacemos signo de la presencia del reino de Dios. Así como los matrimonios son signo del amor de Dios a la humanidad, a su Iglesia, entonces todo lo que la Iglesia hace es signo de el reino de Dios. El segundo énfasis, Jesucristo es el reino. Él lo trajo y nos habló del reino. Cristo en cuanto evangelizador anuncia ante todo un reino, el reino de Dios, tan importante que en relación a Él todo se convierte en lo demás, todo se relativiza. Aquí lo esencial es el reino de Dios. Y el tercer énfasis son testimonios de la presencia del reino, la vivencia personal y comunitaria de las bienaventuranzas, la evangelización de los pobres, el conocimiento y el cumplimiento de la voluntad del Padre, el martirio por la fe, el acceso a todos los bienes de la creación, el perdón mutuo, etcétera, ¿verdad? Y finalmente ser discípulo y misionero de Jesucristo. Entonces es un poco, ¿verdad? De eso se trata. Un resumen, eso ¿verdad? Es un resumen. Ser discípulos y misioneros. Qué interesante, como usted ¿Cómo termina? Sí. Lo mencionaba también, el ser discípulo, ser misionero es llevar la palabra, y además de la palabra también ayudar al otro, ¿verdad? No podemos ser una iglesia indiferente, aislado. Y recordar también que cuando hablamos de iglesia, pues no es que los obispos o el padrecito Reinaldo lo haga todo, sino que todos somos iglesias. Desde el momento del bautismo, ahí nos confiere pues el ser profetas, el ser rey. Bueno, esas tres dimensiones también que nosotros como cristianos estamos llamados a hacer. Sí. Así es, no debemos olvidar que este objetivo general de nuestro plan pastoral arquidiocesano es compromiso de todos, ¿verdad? Bueno, agradecemos a todos los medios que han estado con nosotros, a Radio Paz, por supuesto, Señal Piloto, Radio San José, Radio YSAX, Radio Santa Biblia, Radio María y el canal católico arquidiocesano.
Agradecemos por supuesto al Padre Reinaldo Sordo, que ha estado con nosotros en esta mañana y que nos ha explicado muy bien también todo lo que pues, dice este plan pastoral arquidiocesano, y la invitación, Padre, para que también lo puedan adquirir. Claro que sí. Muchas gracias a los medios arquidiocesanos, ¿verdad?, de comunicación por este esfuerzo. Es un esfuerzo muy grande, muy importante que están haciendo. Este es parte de integrarse en el proyecto que como Iglesia Arquidiocesana se está llevando adelante, y ojalá que se siga haciendo, y este es, como decíamos, un medio donde se deben de transformar las cosas, es a donde llegamos. Así que felicitamos a todos los medios que se han nombrado y les agradezco a ustedes por haberme invitado. Y si hay que comprarlo, aunque todavía dicen que ya no hay porque ya se nos acabó la segunda edición, es probable que haya una tercera, y si no, pues se puede bajar también de la página de la Arquidiócesis. Así es, y los invitamos a sintonizar el siguiente programa el próximo lunes 17 de junio, el Día del Padre. Vamos a continuar con el programa Plan Pastoral Arquidiocesano. Bueno, muchísimas gracias, bendiciones, hasta el próximo lunes.